Bueno, ahora vamos a continuar con la lección del octavo domingo de tiempo ordinario. Ya terminamos el capítulo 5, vamos ahora en el capítulo 6 del Evangelio de San Mateo. Vamos a ver los versículos del 24 al 34. Dice el Evangelio: primero el reino de Dios y su justicia. Recordemos siempre que primero tenemos que hacer una invocación al Espíritu Santo, darnos ese espacio, leer una o varias versiones de diferentes Biblias que tengamos entre los asistentes, para que no nos quede ninguna duda de palabras, ¿sí? Entonces vamos a pasar, después de haber leído estas versiones, vamos a pasar a los versículos. Vamos a ver el versículo 24. Estamos en el capítulo 6 de San Mateo. Ya hemos escuchado desde el capítulo 5 las bienaventuranzas, esas parábolas de la sal, y que somos sal de la tierra y luz del mundo. También escuchamos que nos enseña como una escuela, nos da a conocer una escuela de valores. En su momento Jesús está en la montaña con sus discípulos y ahora esos discípulos que somos nosotros estamos aprendiendo. Este capítulo 6 vamos a verlo en el versículo 24, donde dice: ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. Aquí yo puse dos imágenes, es importante, ¿verdad? Dice: quien es siervo de las riquezas queda prisionera en ellas. Entonces, en una imagen vemos ahí un altar donde está un billetote grandote, el hombre está esclavizado a él. Por el otro lado vemos a un pobre yendo de la mano de Dios. En esa misma imagen, ¿verdad? Como nosotros a veces somos presos del dinero. ¿Qué es el dinero? Pues tengo que trabajar mucho, o tengo que, con la ambición que tengo que hacer a veces hasta robar o hacer cosas dañando a otros para yo conseguir eso que a mí es lo máximo, es como si fuera mi Dios, ¿verdad? Entonces esa es una parte negativa, ¿verdad? Entonces por eso dice que quien es siervo de las riquezas queda prisionero de ellas. Y en la otra imagen vemos también una parte buena y una parte mala, el ser y el tener. De un lado vemos como un angelito en esa imagen, y del otro lado, así como tratando de ser una rencilla, lo que es el diablito, ¿verdad? Entonces en el ser está el pan que se comparte, que es Jesús. Jesús es el pan. Y en el otro lado es en el tener, que acá el malito te dice: no, hay que tener fama, hay que tener mucho pan, gran poder, que tú tengas prestigio para que llegues a tener todo eso y realmente tengas un valor ante los demás. O sea, negativo, esa es la parte negativa, ¿sí? Entonces no puedes odiar y amar. O sea, ahí hay algo que está diciéndonos este pasaje: no puedes servir a Dios y a las riquezas. O eres realmente una persona llena del amor de Dios y lo compartes, o solamente traes una careta que eres una persona de Dios, pero estás abusando de los demás, enriqueciéndose a costas de muchos con una apariencia. O sea, eso está negativo, ¿verdad? Entonces, que nos quede bien claro, aquí el Evangelio nos está marcando: nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas, están peleados. Pero no vamos a decir tampoco, como una crítica aquí muy severa, así textual, como dice ahí, que los ricos son los malos. Hay muchas personas ricas que vienen siendo como la mano de Dios para los demás, para esos pobres, ¿verdad? Muchas, nosotros conocemos a muchas personas así. Entonces dice el versículo 25. Es el apego que le tengas al dinero.
Así es, el apego es el que te hace hacer prisionero del dinero y que es solamente por lo que tú vives, como la imagen del principio, ¿verdad? Que como si fuera el Dios, el billetote. Por eso les digo en el 25, dice, no se inquieten o no se preocupen, dirá en otras versiones, por su vida, pensando que van a comer, ni por su cuerpo, pensando con qué se van a vestir. La pregunta, ¿no vale acaso más la vida que la comida y el cuerpo más que el vestido? Entonces aquí yo leía que el verbo preocuparse, ¿verdad? Puede ser un significativo positivo o uno negativo. En el significado positivo es de tener cuidado de algo o estar preocupado, y en sentido negativo puede significar estar demasiado preocupado o alarmado y estar impaciente o desazogado, es decir, tener una preocupación desmedida, pero nada más te estás dañando a ti mismo porque no te estás ocupando de eso, ¿verdad? Entonces, ese podría ser el significado de un lado, que sea positivo o un lado negativo. Y por un ladito puse esta imagen del Salmo 130, dice, aunque el mundo se hunda, tú tranquilo, como un niño en el regazo de su madre. Así nos dice Dios, pero nosotros como queremos ser independientes, ya no somos niños, yo quiero hacer las cosas porque yo puedo, yo sé, yo tengo fuerza, yo tengo energía, yo soy muy sabio, o sea, no necesito de. Entonces, a veces hasta me desgasto y me puedo llegar hasta enfermar porque yo lo quiero hacer a mi manera. Quiero seguirme preocupando, o sea, aunque no encuentre la solución, quiero seguirme preocupando. Y ahí está el error. Ese es los dos significados del preocuparse, ¿verdad? Entonces dice el 26, miren los pájaros del cielo. Ellos no siembran ni cosechan, ni acumulan en graneros. Y sin embargo, el Padre que está en el cielo los alimenta. ¿No valen ustedes acaso más que ellos? Entonces ahí es cuando nosotros debemos tener este cambio en nuestro pensamiento. ¿Cuánto valgo yo para Dios? ¿Cuánto me siento amado? Entonces ahí mi preocupar debe de ser diferente. El 27 dice, ¿quién de ustedes, por mucho que se inquiete, puede añadir un solo instante al tiempo de su vida? En otras versiones dice, o añadir a su estatura un codo. ¿Quién? Pues nadie, ¿verdad? No tenemos ese privilegio. Entonces, dice el 28, ¿y por qué se inquietan por el vestido? Miren los lirios del campo, cómo van creciendo sin fatigarse ni tejer. Y pongo ahí dos imágenes hermosas de flores, por ejemplo, los lirios y las orquídeas también, ¿verdad? Que son hermosísimos. O sea, yo haciendo un comparativo con la belleza de los colores, la forma de las flores, ahí nos pone el ejemplo del lirio, ¿verdad? Dice el 29, yo les aseguro que ni Salomón, en el esplendor de su gloria, se vistió como uno de ellos. Y qué mejor ejemplo de Salomón, porque nosotros conocemos en el libro de Antiguo Testamento cómo nos escenifica un palacio del rey Salomón con sus vestimentas hermosas. Recordemos que una de las veces que lo fue a visitar la reina de Sabá le llevó perfumes, toneladas de oro y perfumes, piedras preciosas, porque le encantó la belleza que tenía en su palacio y cómo vestía él y toda la gente que estaba en su reino. Entonces, esa belleza de texturas de telas, de colores, de brillos y demás, entonces aquí nos dice el ejemplo, el comparativo. Si Dios viste así la hierba de los campos que hoy existe y mañana será echada al fuego, cuanto más hará por ustedes, hombres de poca fe. Y lo subrayé, o lo puse con negritas, porque ahí caemos muchos en este ejemplo que nos pone el evangelista San Mateo. Entonces, el 31, ya casi para terminar, dice, no se inquieten entonces, o sea, no se preocupen, dirá en otras versiones, diciendo,
qué comeremos, qué beberemos o con qué nos vestiremos. Son los paganos los que van detrás de estas cosas. El Padre que está en los cielos sabe bien lo que ustedes las necesitan. Claro, porque Él es nuestro creador, Él es nuestro Padre. ¿Quién mejor que un padre va a saber qué necesita un hijo? ¿Verdad? Desde lo más importante, básico, como lo que es la alimentación, después el vestido, después la seguridad. Veíamos, ¿se acuerdan de la pirámide de Maslow? Bueno, el Padre sabe qué necesita. Entonces dice el 33, busquen primero el reino y su justicia y todo lo demás se les dará por añadidura. No se inquieten por el día de mañana. El mañana se inquietará por sí mismo. A cada día le basta su aflicción. Y esto es para todos. O sea, no, escuchábamos a San Pablo que el que coma, el que trabaja, el que no trabaja, que no coma. Hay etapas en la vida del ser humano en que no puede trabajar. Un niño no trabaja, ¿verdad? Y Dios le provee a través de sus padres la alimentación, el vestido, todo, ¿verdad? Una persona anciana que ya trabajó, que está jubilado, ya no va a trabajar. Ya él tiene una forma de sobrevivir. Si no lo fue porque fue un empleado, tendrá una familia o Dios hará una manifestación de esa obra para que él siga adelante su vida, ¿verdad? Yo les decía una vez a los migrantes, ustedes están aquí en este lugar donde fueron recibidos en la casa del migrante, hoy no trabajaron, ustedes llegaron y están comiendo una sopita caliente. Si tienen una cama donde dormir, ¿cuánto no van a saber ustedes que Dios los ama? De ahí se están dando cuenta cuánto Dios los ama. Es nuestra ignorancia o insensibilidad o indiferencia a las bendiciones que hemos recibido, es por parte nuestra. Cuando nos preocupamos de más, porque realmente Dios nunca nos ha olvidado. Dice Mateo 28:20, estaré con ustedes hasta el final de los tiempos, y las promesas que Dios dice, las cumple. Somos nosotros las que olvidamos de dónde vienen esas promesas y quién las hace. Y nos privamos de todo esto, ¿verdad? Entonces, ¿qué sería importante recordar de este texto? Ahora sí fueron bastantes preguntas así a detalle, porque cada uno de los versículos tiene cosas importantes. Recordemos que nosotros cuando recordamos el texto, lo importante es encontrar una palabra, una acción, una situación, un sentimiento o un personaje que me haga confrontar lo que yo estoy viviendo con este mensaje que Dios me está dando. Entonces, podríamos leer todas las preguntas, ¿sí? Empezando, ¿puede alguien servir a dos señores? Pues no, ya nos dimos cuenta que no, ¿verdad? ¿Qué sucede cuando una persona pretende servir a dos señores al mismo tiempo? Pues fácil, con uno vas a quedar mal, ¿verdad? ¿A quién no se puede servir simultáneamente según la palabra de Jesús? Específicamente a Dios y a quién más, y al dinero. O sea, desde ahí tenemos que dejarnos claro. Entonces ya después vamos a ir a empezar a meditar. Eso no lo puede ser. Y a veces no nada más es al dinero. Sí, es un ejemplo. Aquí el ejemplo del dinero es las riquezas. ¿Qué es lo que, por lo que tú te afanas cada día? ¿Sí? A veces te preocupas tanto por tu cuerpo exterior, ¿verdad? Y nadie más te preocupa, nadie más te ocupas. Hay personas que así es, o sea, se esmeran tanto en su forma de maquillar, vestir, de cortar, de portar, que se olvidan de los otros. Y eso es malo, porque tú estás endiosado, por eso dicen, estás endiosado contigo mismo o con otra persona. Para mí estoy endiosada de fulano de tal. A veces agarramos un personaje de la vida pública, ¿verdad? Y nos endiosamos y hacemos todas las cosas, aunque sean cosas muy malas. O sea, eso es el endiosarse con otra cosa que no es Dios. Dios es celoso. Dios quiere que seamos solamente para Él, que no tengamos otros dioses. A eso se refiere, no exactamente el dinero. Pon el dinero porque es el ejemplo más sencillo de que puedas entenderlo haciendo el comparativo, Dios y Él. Entonces,
Cuando yo quiero conseguir el dinero, o yo trabajo mucho y me olvido de mi familia, o sea, de sol a sol, y no es porque se necesite una cantidad más para sobrevivir mi familia, sino porque yo no quiero estar en mi casa o porque yo no quiero hacer esto. Yo prefiero estar en otra parte, yo prefiero a otros, yo prefiero el trabajo, yo prefiero a... Entonces, ¿en qué lugar quedó Dios? Que no tengo tiempo ni de ir a una misa, no entre las semanas y en la misa del domingo, y hay diferentes horarios. O sea, estás endiosado con un trabajo, con una acción, con una persona, eso es, ¿verdad? Entonces así podemos recordar de este pasaje muchos de los versículos que son bien importantes. Hablábamos de personajes, aquí personajes en sí comparativos para confrontarnos están, por ejemplo, a quienes menciona Jesús en este pasaje del Evangelio. ¿A quienes menciona de personajes? Menciona. Al rey Salomón. El rey Salomón es un personaje y no necesariamente tenemos que ver como personas los personajes. ¿Qué otro personaje podríamos decir que menciona aquí el evangelista San Mateo? A los pajaritos, a los lirios, que son unas flores. Bueno, hablamos de Salomón. ¿Qué otra cosa puede ser importante de recordar, aparte ya de los personajes? ¿Qué otra cosa es importante de recordar de este evangelio? Que Dios nos ama. Que Dios nos ama. Si Dios provee a los... Que Dios provee. Esa es una de las frases importantes que yo debo de recordar. Dios provee. ¿Sí? Ya ven que encontramos algo más. Y así, por eso son bastantes preguntas, ¿sí? Entonces, estas preguntas las repasamos porque así recordamos el texto. Esta palabra no, pues a mí no me dijo nada los lirios, a mí no me dice nada los pajaritos. Y a veces sí. O sea, si tú observas en la mañana cómo los pajaritos cantan, haga frío, haga calor, ellos cantan, ¿sí? Ellos no se preocupan, se cayó el huevito de su nido y se quebró y se murió. O sea, ellos siguen cantando, no hacen el duelo y la exageración y se avientan suicidándose porque el hijo se murió. No, ¿verdad que no? Ese es un gran ejemplo, porque Dios provee. Ellos no tienen que irse a trabajar todo el día. Sí, ellos, de una u otra manera, Dios les dice dónde encontrar el granito para que lleven a su nido, dónde encontrar la hojita para hacer la pajita que hacen su nido también, o para que ellos se alimenten. ¿Dónde encontrarán un charquito de agua? Dios provee para que se bañen, ¿verdad? Eso es lo importante, el ejemplo que nos da el comparar estos personajes tan sencillos para ver qué está haciendo mi vida. ¿A qué le estoy dando más importancia? ¿Por qué me estoy preocupando más por cómo vestir? ¿Qué voy a comer el domingo? Porque ya se me acabaron las recetas. O sea, hay gente que no tiene nada, ni una tortilla que comer. ¿Por qué te estás preocupando por esas cosas? A eso nos debemos de referir al ir viendo a detalle estos personajes, estas situaciones que nos refiere a un personaje, a las acciones que Jesús nos menciona, ¿verdad?, en este pasaje. Entonces, ¿qué se debe buscar primero? El reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Él nos ama y sabe que necesitamos cada uno en cada etapa de nuestra vida, en cada situación de nuestra vida. Muy bien. Las preguntas para meditar sí son importantes, porque aquí ya es directo a qué me va a decir a mí en esta situación, en este momento de mi vida. No se puede servir a Dios y a lo que se opone a Él. En este caso, el dinero injusto. ¿En qué nos hace pensar este convencimiento? La pregunta es, ¿quién ocupa el primer lugar en mi vida? ¿Dios o el dinero? Dios. Sí, pues ahorita decimos todos así, Dios, pero realmente haciendo un análisis cada quien podemos compartir con verdad quién es el que está primero en primer lugar. Analicemos nuestra fe de acuerdo a lo que enfatiza este evangelio. ¿En qué nos hace reflexionar? Sí, porque si le preguntas, por ejemplo, a una jovencita, ahorita está endiosado con un fulanito de tal, que hace y deshace en la televisión y en donde quiera, pues
Entonces ese es su Dios, ¿verdad? Hace todo y se arrastran y hacen mil cosas para estar junto a Él y ser como Él y demás. Entonces ahí, en cada etapa de nuestra vida hay diferentes, no es el dinero, ahí en ellos no es el dinero, ¿verdad? O sea, es diferente. ¿Es bueno preocuparse de manera adecuada por lo material? Sí, Adecuada, sí. Hay que preocuparnos, tampoco me voy a tratar, no, pues a ver Dios qué provea mañana, y aquí me siento, me quedo acostadota en la cama, ¿verdad? Entonces, no, tienes que preocuparte. Porque Dios Para sabe que lo que nosotros necesitamos. Exactamente, y si te dio talentos, ponlos en práctica, ¿no? ¿Por qué es incorrecto angustiarse desmedidamente por conseguir algo? Desmedidamente, fíjense la diferencia de la otra pregunta. Y te estás angustiando, o sea, ya deja esa cosa en paz, ponla en manos de Dios, Él te dará luz para encontrar con entendimiento o sabiduría la respuesta o el camino. Ya no te desgastes. O sea, podríamos hacer una recomendación así, o a nosotros mismos, porque traes una cosa que no la deja en tu cabeza y hasta ya te está enfermando, ya tienes esta migraña o gastritis o colitis o sabrá Dios qué más, ¿no? No basta con preocuparse, hay que ocuparse de manera adecuada. ¿Qué puedo pensar a partir de esto? ¿Me estoy ocupando o nada más me estoy preocupe y ahí traigo y a todo el mundo le platico lo mismo, pero no hago nada? O sea, nomás lo estoy diciendo, pero no hago nada. Entonces, eso es importante, ¿verdad? Ocuparse. Busquen primero el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas se les dará por añadidura. Bueno, sigamos reflexionando esta frase porque ahí está la clave. ¿Dónde está el reino de Dios y su justicia? Viéramos la pregunta. ¿Qué es lo que Dios quiere y espera de nosotros? ¿Que nos quedemos dormidos todo el día en la cama para no preocuparnos? ¿O que nos ocupemos de nosotros y de los otros? Porque si tú estás saludable, te puedes no solamente ocupar de ti misma, sino también ayudar a otros. Que eso es muy importante en el reino de Dios, el amor al prójimo, no nada más a sí mismo. ¿Dónde tenemos puesta nuestra confianza? No, pues yo confío que me van a pagar porque yo trabajo día y noche. ¿Y qué tal si por alguna razón no hubo ni banco? Y si no, X cosa, el patrón se le olvidó y no hizo la nómina. O sea, si tú estás solamente puesto toda tu confianza en él, en el dinero, en el producto de tu trabajo, pues sí, el producto de tu trabajo es importante, pero que no te desgastes más. O sea, que si hay tercer turno, también me lo aviento al tercer turno. ¿Verdad que no? O sea, todo tiene un tiempo, un esfuerzo y un resultado. ¿Cómo tendría que ser nuestra preocupación para que no atente contra la providencia, al mismo tiempo que para que no nos haga tenidos y flojos? O sea, sí nos debemos de preocupar, pero no exagerar el punto. También debemos de pedirle a Dios y confiar en Él, en su providencia, pero tampoco no ser, no, pues mañana Dios proveerá, tú duérmete, y mañana a ver qué pasa. O sea, no. Oye, si tienes una situación, también tú tienes que hacer algo. O sea, Dios te dijo aquí, le dijeron los discípulos, aquí hay 5 panes, pero el hombre puso los 5 panes, el esfuerzo de su trabajo, y Dios hizo la multiplicación. Igual nosotros tenemos que trabajar. Dios nos dará sabiduría para administrar el fruto de nuestro trabajo y no malgastar ese dinero, ¿verdad? Que ya fue fruto de nuestro trabajo, no robamos. Estamos trabajando, pero ese no, es que se me fue el dinero. ¿En qué? ¿Cómo que se te fue? O sea, en eso te debes de ocupar tú, poniendo en manos de Dios el producto de tu trabajo. Ese esfuerzo diario, esa es la ofrenda diaria, tu trabajo. Tú no puedes llevar ofrendas de otro tipo, pero tu trabajo es una ofrenda. Cuando tú lo ofreces, claro que te va a beneficiar. ¿Por qué? Porque te va a multiplicar esos bienes. ¿Por qué? Porque Dios te va a dar un entendimiento, una sabiduría para administrar ese mismo sueldito que al otro se le fue en un día. Es el mismo sueldito. ¿Cómo ves familias con tantas diferencias si ganan lo mismo? ¿En dónde está la clave? En que
Unos confían en Dios y Él es el que provee. Todas esas necesidades quedan cubiertas. Y otros, como quieren hacer y deshacer ellos solos, se van, ¿verdad? Bueno, ¿cómo debería ser nuestra fe de acuerdo a este evangelio? Ciega. Ciega, ciega. Pues debería ser una fe exactamente como es la fe, ciega. Realmente confiar en que Dios proveerá de lo que nosotros estamos esforzándonos cada día. No de que yo me quede aquí sentada y bueno, a ver qué llega mañana, a lo mejor me llega un pastel o me llega una sopita, pero yo aquí me voy a quedar. Esa no es, ¿verdad?, la forma de pedirle a Dios que provea. No, el esfuerzo también va de parte nuestra. Muy bien, pasamos a la meditación. Vamos a terminar con la meditación de este octavo domingo ordinario, que tiene dos mensajes claves. Ya andaron bastante en el tema, nos vamos a ir rápido, pero dice uno: busca primero el reino de Dios y su justicia divina. Y el segundo mensaje importante sería: vamos a vivir el día de hoy con lo que trae, porque cada día tiene su propio afán, ¿no? Entonces, bueno, estos son los dos mensajes. ¿Y qué es lo que nosotros podemos ver y entender de esto? En la medida en la que nosotros experimentamos a Jesús y lo tenemos con nosotros, vamos a ir viendo cómo nos acompaña. Y entonces yo creo que esto querría decir algo así como: confía plenamente, suéltate. Lo que pasó ayer, antier, el pasado ya pasó, y si puedes perdonarlo, perdónalo, o perdónate a ti por eso. Olvida las cosas que te incomodaron y te inquietaron o que te salieron mal. Retoma el nuevo día, el presente. Jesús en este evangelio nos habla de vivir el presente. En el presente nosotros vamos a retomar lo anterior como experiencia y vamos a tratar de hacer lo que podamos hacer. No quiere decir que no planees tu futuro, no quiere decir que no trates de tener metas, objetivos, de tener alguna ambición en el buen sentido de la palabra, y que lo que tú hagas hoy lo hagas como que cumpliendo con una meta, ¿no? Y que ese futuro engrane con lo que hagas hoy, pero sí que vayas viviendo el día a día. Hay un dicho muy padre que dice que si cada día uno hace todo lo que pueda hacer bien hecho, seguramente las cosas van a salir bien. ¿Por qué? Porque si yo cada día me dedico a las cosas de ese día y las hago bien y las hago con ganas y trato de no ser decidioso, no dejar para mañana o no actuar de mala manera, seguramente el resultado final tiene que ser bueno. ¿Por qué? Porque mi intención fue buena, porque lo hice con amor, porque hice todo lo que podía y no dejé sin hacer. Entonces, en ese sentido, cada día tiene su propio afán. Vamos viviendo cada día con lo que te toca, haz todo lo que puedas, ve planeando y engranando lo que viene, pero sin preocuparte demasiado, sin perder tu humanidad en el intento, sin perderte en las cosas que no valen la pena ni en las materiales, sin separarte de Jesús en tu corazón, que se quede contigo. Entonces, si tienes problemas, aquí estábamos viendo, estaba diciendo Maribel, ok, tienes que trabajar y tienes que confiar. Yo les digo, en el trabajo diario y en la vida diaria hay muchas cosas que nos pueden suceder, y de pronto tenemos épocas negras o épocas malas o épocas de problemas, o en las que nos sentimos deprimidos o nostálgicos o enfermos o no estamos al 100. Aún en las crisis, aún en el caos, aún cuando las cosas te resultan mal, si tú tienes plena confianza en Dios, si buscas primero su reino, te aseguro, como dice el Evangelio, que Dios sabe cuáles son las necesidades de cada quien. Dios sabe que todos los días debemos vestir, comer, hacer, trabajar y resolver. Y Él se va a ocupar en mucho de nuestras cosas cuando nosotros no podemos ocuparnos de ellas. Entonces, Señor, yo te ofrezco todo mi trabajo, estoy contigo y ocúpate tú también de mis cosas cuando no están a mi alcance. Confío en ti. Entonces dice aquí un párrafo de la meditación: yo te invito a hacerle caso a este evangelio porque lo he podido vivir. De pronto tú te despiertas una mañana y no sabes las cosas que van a ocurrir en ese día, ni te las imaginas, pero todo lo puedes ir resolviendo y viviendo en la gracia de Jesús.
No te va a faltar sabiduría para tomar decisiones ni los medios para sacar tus problemas adelante. Vas a tener fortaleza para enfrentarlas y paz para disfrutarlas. Eso es vivir en el presente plenamente y echarle ganas. Estamos hablando de cuando tienes alguna situación difícil en donde dices, híjole, ¿cómo le voy a hacer? Y de pronto vas viendo cómo se dan una serie de coincidencias o de cosas en donde tienes que ver la mano de Jesús contigo. Es tu amigo, es tu compañero. Y entonces te pone a la persona que necesitabas ver, te pone el trabajo que necesitabas obtener, te pone de pronto que llega el médico que querías ver, o que encuentras la medicina que necesitabas, o que no tenías cómo irte y llega alguien que te puede llevar, o que no tenías dinero para el boleto y alguien te paga un dinero que te debía y ya ni te acordabas de ese dinero y pudiste comprar el boleto. O sea, hay muchísimas cosas que nos van sucediendo justo cuando más las necesitas. Esas cosas, esos detalles, esas coincidencias, tenemos que verlas. Cuando también tenemos que ver, cuando nosotros somos puente, cuando de pronto hablas con alguien que tiene una necesidad y al día siguiente hablas con alguien que puede cubrir esa necesidad y nada más te toca conectar esos dos puntos y ser un puente y estás viendo que Dios te está pidiendo interceder. Esa es tu labor de ese día o de ese momento, de esa situación. Cuando necesitas, Dios te da. Cuando tú puedes ser un puente de otros, te lo va a pedir. Cuando te toca dar, también te hace saber que te toca dar, pero siempre en la plena confianza de que así es. Y esas coincidencias que nos van pasando, esos momentos, esas personas, esas llamadas de pronto, hay que saber ver que son cositas en las que Dios te dice, estoy contigo, me siento junto a ti, soy tu amigo, realmente veo y sé cuáles son tus necesidades. De pronto hay cosas en las que dices, chin, es que no sé cómo le voy a hacer, qué va a pasar. Y de pronto las cosas dan un vuelco, se resuelven o se modifican o te llega una manera en la que puedes librarla o se da la forma en la que puedes ir a donde no podías, etc. Esas cosas, esos momentos en los que Dios está, hay que saberlos ver, oír, escuchar, abrir los ojos y después agradecer. Yo ahorita, estaba leyendo esta meditación y quiero compartir con ustedes que ahorita que la estaba leyendo, esta meditación yo la escribí la semana que murieron mis papás. Entonces me estaba acordando de eso porque me acuerdo que en esa vez yo puse aquí algo que es muy cierto, dice, no nos quedamos nunca desamparados ni solos, nunca seremos huérfanos teniendo un Padre como Dios protegiéndonos y amándonos y una Madre como la Virgen que nos cuida, nos llena de bendiciones e intercede por nosotros. Formamos todos parte de una sagrada familia porque somos hijos queridos de Dios y como tales debemos confiar y responder. Debemos confiar en que Dios es nuestro Padre principalmente, que la Virgen es nuestra Madre principalmente y que nosotros nunca somos huérfanos y los tenemos a ellos como padres. Y como hijos no saben nuestros papás lo que necesitan los niños pequeños. Entonces hay que hacer todo lo que nos toca, pero vivir confiados en que tenemos a un Padre y a una Madre en el cielo que siempre están velando y viendo por nosotros. Y todas esas cositas en las que nos van poniendo panecitos en el camino para que sepamos por dónde ir, hay que verlas. Entonces, la tarea de esta semana es, tú diles a tus hijos cuánto los amas, por qué los amas, enséñanos a confiar en ti, a sentirse protegidos y seguros. Y si no te llevas tan bien con ellos, procura esa relación y esa comunicación con ellos esta semana. Para terminar, vamos a ver la oración. Ahora, ¿qué le vamos a decir a nuestro Señor? Ya unidos a Él, después de haber escuchado este texto, pues tomamos una partecita del Salmo 61, dice, descansa solo en Dios, alma mía. Descansa solo en Dios, alma mía. Solo en Dios descansa mi alma, porque de Él viene mi salvación. Solo Él es mi roca y mi salvación. Mi alcázar, no vacilaré. Descansa solo en Dios, alma mía, porque Él es mi esperanza. Solo Él es mi roca y mi salvación. Mi alcázar, no vacilaré. De Dios viene mi salvación y mi gloria. Él es mi roca firme. Dios es mi refugio.
sin mí nada puedes hacer. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues pedirle al Espíritu Santo, siempre con mucha humildad, que me recuerde siempre que el que confía no acapara. Dichoso seré si mi riqueza es Dios. Fortalece nuestra fe, Señor, para confiar solamente en ti y en tu providencia. Entonces, cuando nosotros confiemos plenamente en Él, realmente nos vamos a comprometer con Él. ¿A qué me compromete este texto? Pues yo puse el versículo 31. No se inquieten entonces diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos. También el 33. Busquen primero el reino y su justicia y todo lo demás se las dará por añadidura. Cuando nosotros buscamos el reino de Dios es el comportarnos como Jesús, pensar, sentir como Jesús. Entonces, ahí somos justos y misericordiosos. Como Él es con nosotros, lo podremos ser con los demás y Él nunca nos va a abandonar. Entonces, mi compromiso sería reconocer cuánto Dios nos ama y a compartir con todos de este amor y también a confiar plenamente en Él y en su providencia. Y repetiré siempre, Dios no nos abandona, aún en la situación más difícil que yo me pueda encontrar. Cuando yo confíe plenamente y me ponga en sus manos, Él no me va a dejar en ninguna situación de mi vida y en ningún tiempo, ¿verdad? Entonces fortalece nuestra fe, Señor, para confiar solamente en ti, porque es la que primera se va a derrumbar, la fe. Todo ves negro y entonces ya no confías en nada ni en nadie. Y se te olvida quién te ha provisto de todo a lo largo de tu vida. Cuando recordamos eso, que nuestro pensamiento es de Dios, que es nuestro creador, entonces desde ahí nos vamos a la imagen del niño, ¿se acuerdan? En ese pedacito que les puse, aunque tu madre y tu padre te abandonen, Dios nunca te va a abandonar. ¿Sí? Bueno, y esta última oración, que es la que nosotros sabemos, es el Padre Nuestro, lo que nos enseñó. Si cuando dices, di Padre, si en el día a día te comportas como un hijo. Di nuestro si vives superando tu egoísmo. Di que estás en el cielo si no solo piensas en las cosas terrenas. Di venga tu reino si no lo confundes con un acontecimiento material. Di hágase tu voluntad si la aceptas aunque sea dolorosa. Di danos nuestro pan de cada día si te preocupas de la gente que tiene hambre. Di perdona nuestras ofensas si no guardas rencor hacia tu hermano. Di líbranos del mal si tomas posturas contra él, contra el mal. Di amén si has entendido y has tomado en serio la palabra del Padre nuestro. Amén. Y terminamos con esta, parece que algo que escribió San Vicente. Dice, las obras de Dios tienen sus momentos, su providencia nos las trae en un momento del tiempo en particular, no más pronto ni más tarde. Es la providencia de Dios que te ha conservado hasta ahora. Su gracia y su paz te acompañarán en cada paso del camino que estás tomando hacia su